Él era solo cavando debajo de su casa mientras los vecinos se reían, pero una noche cambió todo. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. El borde norte de Michigan a principios del siglo XX no era un lugar que la gente eligiera por comodidad. Se elegía por necesidad, por esperanzas fallidas en otros lugares o porque no había ningún otro sitio a donde ir. Una vez que las vetas de hierro en las colinas se agotaron y las compañías mineras se retiraron, los pueblos que habían crecido alrededor de ellas quedaron atrás como andamios viejos después de que el edificio hubiera sido derribado. Lo que quedaba eran casas dispersas presionadas contra la tierra, graneros inclinados con puertas deformadas y caminos que eran más barro que grava la mayor parte del año. En invierno, la tierra no solo se enfriaba, sino que se volvía hostil, como si la tierra misma estuviera ofendida por la presencia humana y se propusiera borrar todo rastro de ella con nieve y viento. El lago superior quedaba lejos al norte, pero su influencia se sentía allí en la humedad pesada que se filtraba en las paredes y los huesos por igual. La nieve no caía suavemente en ese país. Era impulsada de lado por vientos que raspaban la piel en carne viva, y cuando llegaban las tormentas, se quedaban por días, a veces semanas, enterrando cercas, tragando senderos y dejando a los hombres desorientados a 10 pasos de sus propias puertas. Todo viejo en la región llevaba historias de vecinos que habían desaparecido entre el granero y la casa, de niños encontrados congelados rígidos detrás de montones de nieve que parecían inofensivos hasta que intentabas cruzarlos. La tierra que poseía Elias Rivers era del tipo que la mayoría de los hombres evitaba. Estaba en una depresión poco profunda donde el suelo era arcilla densa repleta de piedras duras como el hierro cuando se congelaba y pegajosa como pegamento cuando estaba húmeda. Las inundaciones de primavera se acumulaban allí y dejaban atrás una humedad agria que nunca se iba del todo. El camino que pasaba por su propiedad era una delgada cinta de tierra que se lavaba cada abril y se convertía en una zanja congelada para diciembre. La tienda más cercana estaba a 5 millas, y el vecino más cercano casi a 1 milla en la dirección opuesta, a través de un tramo de bosque de matorrales que aullaba como algo vivo. Su casa era pequeña, una caja de un solo piso con un techo inclinado bajo que se hundía ligeramente en el medio, construida mucho antes de que Elías llegara y ya vieja cuando la compró por un precio tan bajo que la gente en el pueblo susurraba que tenía que estar maldita. Las tablas estaban deformadas, las ventanas nunca sellaban completamente y ninguna cantidad de alquitrán o tela detenía del todo el viento de encontrar su camino adentro. En las peores noches, Elías yacía despierto escuchando las paredes crujir y la estufa suspirar, y se preguntaba si el edificio finalmente se rendiría antes de la mañana. Era un hombre de mediana edad cuando llegó al norte, llevando todo lo que poseía en un carro prestado y una terquedad que le había sido inculcada por décadas de decepciones. Su padre había nacido en una generación que probó la libertad pero nunca la seguridad, y su abuelo había sido un constructor de lugares secretos cuando la secreto significaba supervivencia. De ellos, Elías había aprendido a confiar más en sus manos que en las palabras y en sus instintos más que en las promesas. El norte no lo asustaba, no de la manera en que asustaba a los recién llegados, pero lo ponía a prueba de formas en que el sur nunca lo había hecho. Aquí no había terrenos para desaparecer, ni parientes a un día de caminata, ni iglesia que pareciera un hogar. Solo había trabajo, silencio y una comunidad que lo observaba desde la distancia, midiéndolo sin invitarlo nunca cerca. El dinero siempre era escaso. El pequeño jardín que talló en la arcilla le daba papas y frijoles cuando el clima era amable, y el trabajo ocasional de acarrear madera o reparar cercas lo mantenía a flote cuando no lo era. Pero todo se rompía eventualmente en ese clima. Las bisagras se congelaban, las puertas se hinchaban, los techos se hundían bajo el hielo. Elías pasaba más tiempo reparando que mejorando, y más de una vez se encontró eligiendo entre comida y madera, entre tapar una gotera y un banco. Había una pesadez en sus noches que no tenía nada que ver con el frío. Después de la cena, a menudo se sentaba en la mesa de la cocina con la lámpara quemando bajo para ahorrar aceite, escuchando el viento y pensando en las personas que había perdido y en los lugares a los que ya no pertenecía. Fue en una de esas noches, rebuscando en el fondo de un viejo baúl en busca de una herramienta perdida, que descubrió los cuadernos que su abuelo había mantenido ocultos debajo de tablas falsas en un granero lejano y hace mucho tiempo. Las cubiertas de cuero estaban agrietadas, las páginas amarillentas y manchadas, pero la tinta aún era legible. Elías no los había visto desde que era un niño, y sostenerlos de nuevo se sentía como tocar una voz de otra vida. Estaban llenos de diagramas y escritura apretada, instrucciones escritas en el lenguaje de la práctica más que de la teoría.
Había bocetos de cámaras cavadas debajo de cabañas, de estrechos conductos de aire ocultos detrás de chimeneas, de trampillas tan bien ajustadas que incluso el constructor olvidaba sus bordes después de unos años. En los márgenes había notas sobre la temperatura, sobre cuán profundo llegaba la helada y cómo la tierra debajo mantenía un calor más constante sin importar cuán cruel fuera el aire arriba. Su abuelo no había sido un hombre que hablara por placer. Cada lección había nacido de la necesidad, cada técnica del conocimiento de que el descubrimiento significaba captura y la captura significaba muerte. Esas habitaciones no eran solo refugios para hombres del clima, sino lugares donde familias esperaban a cazadores y ventiscas, donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en pulgadas de suelo y la fuerza de una sola viga. Elías leyó hasta bien entrada la noche, la lámpara parpadeando, el viento golpeando la casa. Pensó en el invierno anterior, en despertar con hielo cubriendo el interior de sus paredes, en la forma en que su aliento había nublado el aire incluso junto a la estufa. Recordó a un vecino que había perdido 2 dedos por congelación al acarrear agua de un pozo a solo 30 yardas de su puerta. Recordó el sonido del techo cambiando bajo la nieve y la certeza repentina de que un día no aguantaría. Afuera, el pueblo que apenas calificaba como uno continuaba con sus rutinas. Había una pequeña iglesia que se llenaba los domingos, una tienda general donde los hombres se reunían para intercambiar noticias, un aserradero que gemía durante el corto verano y se callaba tan pronto como el invierno hacía imposible el trabajo. La gente no era un kind en el sentido de puños levantados o insultos gritados. Su hostilidad era más tranquila, llevada en la forma en que sus ojos se desviaban cuando Elías se acercaba y cómo las conversaciones se pausaban cuando entraba en una habitación. Se toleraba, no se le daba la bienvenida, y él entendía que había líneas trazadas en este lugar que no se suponía que cruzara. La razón se hizo más clara cuando aprendió, a través de un comentario casual en la tienda, que una compañía maderera estaba comprando tierras a lo largo del río. Se planeaba un nuevo camino, un ramal para llevar troncos al sur, y el mapa que alguien había dejado detrás del mostrador mostraba su pequeño y miserable pedazo de tierra sentado justo en el camino del progreso. El hombre que lideraba las compras era bien conocido, una figura cuyo dinero hablaba más alto que cualquier argumento. Se decía que quería líneas limpias y sin complicaciones, que pagaba bien al principio y luchaba duro cuando se le rechazaba. Elías no pensó mucho en ello hasta que llegó la oferta a su puerta en forma de una carta cortés que elogiaba su propiedad en un lenguaje que nadie había usado para ella antes. La leyó 2 veces y la dejó a un lado, las palabras hundiéndose lentamente en sus pensamientos. Ahora y deja antes del próximo invierno, sugería sin decirlo, antes de que la tierra que ya trató de matarte termine el trabajo. Esa noche, acostado en la cama con los cuadernos abiertos a su lado, Elías sintió que el pasado y el presente se alineaban de una manera que no había esperado. Pensó en los espacios bajos debajo de las viejas cabañas, siempre más cálidos que las habitaciones arriba. Pensó en la forma en que la helada nunca llegaba a las mismas profundidades en el jardín. Pensó en la escritura apretada de su abuelo, en los diagramas que una vez salvaron vidas que nadie registró en ningún libro mayor. Cuando la estufa crepitó y el viento sacudió, la idea no llegó con un toque de trompeta o un momento único de revelación. Se instaló en Elías Rivers como el frío instalándose en las articulaciones, lento e implacable hasta que ya no podía imaginar su vida sin ella. 4 días después de encontrar los cuadernos de su abuelo, caminó por la casa midiendo con sus ojos, notando la forma en que el piso se hundía cerca de la pared trasera, cómo estaban espaciadas las vigas, donde corría la tubería de la estufa y donde no. Comenzó a ver no solo la habitación en la que vivía, sino el espacio invisible debajo de ella, el volumen oscuro de tierra que siempre había estado allí, manteniéndola a una temperatura constante mientras se luchaba contra el clima arriba. En la primera mañana de octubre, tomó una barra de palanca y levantó con cuidado la tabla suelta más cercana a la esquina trasera de la casa. Trabajó con una lentitud que rayaba en la reverencia, sacando los clavos viejos para que no se doblaran, colocando cada tabla a un lado en el orden en que habían sido colocadas décadas antes. Cuando terminó, había un rectángulo de tierra desnuda donde había estado su piso. La arcilla debajo estaba compactada tan fuerte que parecía más piedra que suelo. El primer golpe de la pala envió un shock por sus brazos. La hoja apenas mordió el suelo y resonó como hierro contra hierro. Lo intentó de nuevo, angulando el borde, apoyando su peso en él. Pero la tierra cedía solo de mala gana. Para el mediodía, sus hombros ardían y sus palmas latían, pero el agujero apenas era más profundo que la mano de un hombre.
Llenó el primer cubo y lo llevó a través de la estrecha puerta, vaciándolo en un pequeño montón detrás de la casa. La vista de él lo sorprendió. No había vuelta atrás de lo que había comenzado. La tierra tenía que ir a algún lugar, y cada cubo era una declaración de que algo extraño estaba sucediendo en su tierra. Al final de la primera semana, el rectángulo se había convertido en un pozo lo suficientemente profundo para pararse en él. El trabajo se abrió camino en su vida hasta que fue todo lo que hacía. Se levantaba antes del amanecer, cavaba hasta que la luz se desvanecía, se ponía de pie y volvía al agujero con una linterna para robar otra hora de la noche. Sus manos se ampollaban y luego se endurecían, la piel se partía y luego se cubría con nuevos callos. Aprendió a vendar sus palmas con tiras rasgadas de una camisa vieja y a trabajar a través del dolor que lo seguía hasta el sueño. Era imposible mantener el secreto. El montón de tierra crecía como un cairn marcando una locura privada, y la gente lo notaba. Pasaban más lentamente por el camino, girando sus cabezas para mirar la casa. En la tienda, las voces se bajaban cuando entraba. Alguien se rió detrás de él una tarde, un sonido corto y agudo que se tragó antes de que pudiera volverse para ver quién lo hizo. Para la segunda semana, la historia había tomado vida propia. Estaba cavando un sótano que se inundaría, estaba buscando un tesoro enterrado, finalmente había perdido la cabeza. Un chico de la granja vecina se acercó una tarde bajo el pretexto de devolver un martillo prestado y miró abiertamente el agujero en el piso. La palabra tumba llegó de vuelta a Elías a través de un hombre que nunca le había hablado directamente. Lo dejó pasar. No tenía energía para gastar en argumentos. La primera carta de la compañía maderera llegó el 12º día, entregada por un jinete que no desmontó, y hablaba de oportunidad y transición, de un precio justo y la sabiduría de mudarse mientras la oportunidad estuviera allí. Elías la leyó a la luz de la lámpara y sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Dobló el papel con cuidado y lo deslizó en el baúl con los cuadernos de su abuelo. El trabajo se volvió más peligroso a medida que el pozo se profundizaba. La arcilla se mantenía por un tiempo y luego, sin aviso, una sección se derrumbaba, enterrando su pala y obligándolo a sacar la tierra con las manos. Una vez estaba dentro del pozo cuando sucedió, y solo logró salir trepando por instinto puro, su corazón latiendo mientras estaba en la cavidad medio colapsada e imaginaba qué habría pasado si hubiera sido un paso más lento. Después de eso, comenzó a reforzar los lados con tablas salvadas de un cobertizo viejo, encajándolas en su lugar y verificándolas antes de cada descenso. Los rumores no cesaron. Alguien dejó un cuervo muerto clavado en un poste de la cerca cerca del camino, un gesto que no tenía un significado claro pero se sentía como una advertencia. Encontró sus herramientas movidas una mañana, no robadas pero desplazadas lo suficiente para hacerle saber que alguien había estado allí. Eso endureció algo en él. Si alguna vez había considerado detenerse, el pensamiento ya no surgía. El pozo había alcanzado una profundidad donde subir ahora requería esfuerzo, donde ya no podía ver el cielo sin estirar el cuello. Renunciar ahora sería dejar una herida en su propio piso y una historia en cada boca del pueblo. La segunda carta fue menos cortés. Llegó doblada dentro de un periódico, el tipo borroso como si el jinete no confiara ni siquiera en el correo. Sugería inspecciones y problemas de zonificación, insinuaba que su escritura podría no ser tan sólida como creía. Elías sintió su mandíbula tensarse mientras leía. Había visto este tipo de presión antes, en otros lugares, la forma en que los hombres con dinero podían presionar a los que no lo tenían hasta que el mundo se inclinaba. Quemó la carta en la estufa y volvió a cavar. Para cuando el pozo alcanzó su pecho, la idea de la secreto se volvió menos sobre orgullo y más sobre supervivencia. Comenzó a cubrir la abertura por la noche, reemplazando las tablas para que desde arriba la habitación pareciera como siempre. Llevó parte de la tierra más lejos de la casa, esparciéndola en el borde del bosque para que el montón no atrajera tanta atención. Aprendió a escuchar pasos en el camino, a pausar cuando un carro crujía pasando, el sonido de la pala de repente demasiado alto en las tardes tranquilas. En el 20º día, se paró en el fondo del pozo y se dio cuenta de que había cruzado la línea de la que no podía retroceder. El agujero ahora era más alto que él, la arcilla presionando alrededor de él, el aire fresco y quieto comparado con la habitación drafty arriba. Los cuadernos yacían abiertos en la mesa detrás de él, una página doblada en un diagrama de mampostería y flujo de aire. Se secó el sudor de la frente y sintió por primera vez desde que había comenzado algo como certeza.
Si el norte quería enterrarlo, lo enfrentaría en sus propios términos. Una vez que Elías Rivers alcanzó la profundidad donde las paredes del pozo se elevaban por encima de su cabeza, el acto de cavar dejó de ser solo una lucha física y se convirtió en algo más cercano a un acto de fe. Cada descenso en ese estrecho pozo llevaba consigo el entendimiento de que la tierra podía decidir en cualquier momento reclamar el espacio que le había robado. Trabajó con la intensidad tranquila de un hombre que ha aceptado el riesgo porque la alternativa se siente peor. Los cuadernos de su abuelo ya no eran solo reliquias de un pasado que echaba de menos, se convirtieron en su plano. Los extendió sobre la mesa de la cocina cada noche, trazando las líneas descoloridas con su dedo, leyendo la escritura apretada hasta que las palabras se emborronaban. Las notas no eran gentiles, hablaban en el lenguaje de errores que una vez costaron vidas. Advertían de cámaras que colapsaban cuando los hombres eran demasiado impacientes, de aire que se volvía venenoso cuando un solo conducto se juzgaba mal, de fuegos que consumían refugios en lugar de preservarlos. De esas páginas aprendió la simple verdad de que el calor de la tierra no era magia, sino matemáticas. Debajo de cierta profundidad, la temperatura dejaba de seguir los humores del cielo y se asentaba en una banda estrecha que apenas cambiaba a lo largo del año. El truco era alcanzar esa profundidad sin socavar la estructura arriba, tallar un espacio que no se traicionara cuando el invierno llegara con su peso de nieve y hielo. Comenzó a dibujar sus propios planes en los márgenes, agregando mediciones tomadas de la casa misma. La habitación tendría que caber debajo de las vigas existentes, lo suficientemente lejos de los cimientos para que un colapso arriba no la aplastara, pero lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarla rápidamente si la tormenta llegaba más rápido de lo esperado. Calculó el ancho para que pudiera girar con unas de madera en sus brazos, la longitud para que una pequeña estufa de hierro pudiera colocarse contra la pared lejana con estantes subiendo a su lado. Esbozó la ruta de un conducto que se escabulliría hacia arriba a través de la cavidad de la pared y emergería disfrazado detrás de la vieja chimenea de ladrillo, indistinguible de cualquier otro aliento que la casa exhalara. El mayor desafío era la invisibilidad. Su abuelo había escrito de trampillas que salvaban familias no solo del clima sino de hombres que buscaban por hábito y expectativa. Una puerta que parecía una puerta no era puerta en absoluto. Elías estudió el grano de sus tablas del piso, la forma en que cada una se había deformado con el tiempo, el patrón de cabezas de clavos que solo él notaba. Resolvió cortar su abertura para que cuando las tablas se reemplazaran, las costuras cayeran donde ya existían. Lo nuevo se envejecería y mancharía para coincidir con lo viejo hasta que incluso él tuviera que buscar los bordes. El proyecto demandaba recursos que no tenía en abundancia. El ladrillo no era barato en un lugar donde todo tenía que ser transportado desde millas de distancia, y necesitaba cientos de ellos. Salvó lo que pudo de una chimenea colapsada en una propiedad abandonada, llevando los restos agrietados de vuelta en su carro y raspando el mortero viejo con un cepillo de alambre hasta que sus brazos dolían. Cuando ese suministro se agotó, gastó el poco dinero que había ahorrado en el patio de ladrillos en el pueblo, cargando los bloques rojos frescos a mano y sintiendo cada moneda dejar su bolsillo como un corte. Transportarlos de vuelta por el camino fangoso era su propia ordalía. Las ruedas se hundían en surcos, el carro amenazaba con volcarse, y más de una vez se encontró solo al lado del camino, reiniciando la carga caída mientras el cielo se oscurecía con la promesa de nieve temprana. Cada ladrillo que apilaba en la esquina de su cocina se sentía más pesado que su peso, no por la arcilla de la que estaba hecho, sino por lo que representaba. Si fallaba ahora, no quedaría dinero para ocultar el fracaso. El hombre de la madera no permaneció en silencio. La palabra llegó a Elías a través de un vecino que no podía mirarlo a los ojos, que inspectores estaban haciendo preguntas sobre líneas de propiedad, que alguien había sido visto estudiando mapas en la tienda con el ceño fruncido. Llegó otra carta, esta tersa y formal, advirtiendo de irregularidades en su escritura que podrían resolverse amigablemente si estaba dispuesto a discutir una transferencia de propiedad. Elías la leyó 2 veces y la dobló con las otras. El pozo ahora era lo suficientemente profundo para que pudiera pararse en el fondo y sentir el cambio de temperatura contra su piel, fresco y constante, y sabía que ya estaba más allá del retiro. Comenzó a colocar los cimientos para las paredes antes de que el invierno cerrara completamente. La arcilla en el fondo del pozo se apisonó plana y se cubrió con una delgada capa de grava recolectada del camino en un intento crudo de drenaje en un lugar donde el agua tenía una forma de encontrar cada debilidad. La primera fila de ladrillos le tomó toda una tarde. Trabajó lentamente, verificando cada uno con un nivel que había prestado y no había devuelto todavía,
mezclando mortero en una lata abollada hasta que alcanzaba la consistencia descrita en las notas. El olor a cal llenó el pozo y le picó los ojos, pero lo recibió como prueba de que el proyecto había entrado en una nueva fase. Cada noche subía de vuelta a la casa con su ropa rayada de blanco y rojo, la evidencia de su labor aferrándose a él. Notó que la gente lo observaba más abiertamente ahora. Un hombre que nunca le había hablado cruzó el camino en lugar de pasar por la casa una tarde, su mirada fija en el suelo. Otra vez, Elías encontró huellas de botas en el montón de tierra donde alguien había subido para una mejor vista. Comenzó a cubrir el pozo durante el día cuando iba al pueblo, reemplazando las tablas y esparciendo una delgada capa de polvo sobre ellas para que no brillaran líneas de corte fresco. Las paredes subieron unos centímetros a la vez, una geometría cuidadosa en un espacio que se sentía demasiado pequeño para contener el sueño que tenía para él. Reforzó las esquinas con mortero extra, consciente de cómo la presión de la tierra circundante buscaría los puntos más débiles. Encajó vigas sobre el trabajo de ladrillo creciente para tomar algo de la carga, siguiendo diagramas que mostraban cómo el peso podía ser persuadido lejos de una cavidad si se le daba el camino correcto. Hubo momentos en que la duda se colaba, usualmente tarde en la noche cuando el viento presionaba fuerte contra las ventanas y la estufa daba más humo que calor. Se sentaba en la mesa e imaginaba las paredes colapsando, los ladrillos cayendo en la arcilla, el dinero y el sudor tragados como si nunca hubieran existido. Era en esos momentos que volvía a las palabras de su abuelo, a las líneas pequeñas y apretadas que hablaban de hombres que habían sobrevivido porque confiaban en la tierra para sostenerlos cuando nada más lo haría. Para cuando la primera helada real plateó la hierba, Elías Rivers ya no estaba cavando un agujero en su piso. Estaba construyendo una habitación donde salvar su vida, un ladrillo a la vez, en una quieta defiance de un mundo que nunca le había dado razón para esperar misericordia. Para cuando noviembre se asentó completamente sobre los bosques del norte, Elías Rivers ya no pensaba en el pozo debajo de su piso como un agujero. Se había convertido en una habitación en su mente, un lugar con forma y propósito, y ese cambio en la percepción lo llevó a través de las semanas más sombrías de labor que jamás había conocido. Las paredes de arcilla que una vez presionaban como los lados de una tumba ahora estaban ocultas detrás de cursos de ladrillo, sus caras rojas rectas contra la tierra marrón, subiendo constantemente hacia la parte inferior del piso. El fondo de la cámara fue la primera parte que se permitió perfeccionar. Pasó 2 días apisonando la tierra plana, luego otro extendiendo una delgada cama de grava que había recolectado un cubo a la vez de un tramo seco del camino donde las piedras eran más limpias. No era un drenaje verdadero, no del tipo que recomendaría un ingeniero, pero era suficiente para romper el camino directo de la humedad desde el suelo hasta el piso. Cuando finalmente se paró atrás, con la lámpara en alto, el fondo de la habitación parecía menos un pozo y más un cimiento. Trabajó las primeras filas de ladrillos con el cuidado de un hombre manejando vidrio. Cada ladrillo se untaba con mortero, se colocaba, se golpeaba, se verificaba de nuevo. Corrigió pequeñas desviaciones antes de que se volvieran fallas fatales, raspó mortero húmedo y reinició ladrillos cuando la línea se desviaba incluso un pelo. Los cuadernos yacían abiertos en una caja a su lado, la página sostenida por una piedra para que la brisa del tubo de ventilación no la volteara. Los dibujos prolijos de su abuelo de juntas de esquinas y caminos de carga se convirtieron casi en una voz en su cabeza, guiando sus manos. A medida que las paredes crecían, la cámara comenzaba a asumir una identidad separada de la casa arriba. El aire allí abajo era diferente, más fresco pero más constante, un indicio de la promesa que perseguía. Aprendió a leer el sonido de sus propios movimientos en ese espacio. La forma en que los pasos resonaban suavemente en lugar de sonar, la forma en que la arcilla absorbía ruido que habría llevado en la habitación de madera arriba. Era como si la tierra misma ya estuviera aprendiendo a guardar sus secretos. La seguridad se convirtió en una obsesión. Cada 4 cursos, se detenía para clavar refuerzos temporales en la arcilla detrás del ladrillo, tablas delgadas salvadas de un cobertizo colapsado encajadas fuertemente para sostener la pared hasta que el mortero curara. Se arrastraba en el estrecho espacio entre ladrillo y suelo con una paleta para llenar huecos que no podía ver desde el frente, emergiendo con el cabello y la ropa untados de gris y los ojos picando por el polvo. Más de una vez se pausaba con el corazón acelerado, convencido de que había oído el gemido de la tierra cambiando, solo para darse cuenta de que era la casa asentándose bajo el primer peso de nieve en el techo. La instalación de la estufa fue un punto de inflexión.
Era una pequeña caja de hierro que había cambiado por 2 semanas de leña, sus patas desiguales y su puerta deformada por años de uso, pero para Elías parecía el corazón de la habitación. La colocó en una plataforma de piedras planas y ladrillo para aislarla del piso, luego trabajó la ruta del conducto de humo según el diagrama que mostraba cómo llevar el humo hacia arriba sin anunciar su fuente. El tubo subía desde la estufa y desaparecía en una cavidad que había tallado detrás del ladrillo, angulándose a través de la pared y hacia el hueco junto a la chimenea arriba. Desde fuera de la casa, nada cambiaba. El humo seguiría saliendo del mismo lugar de siempre, y nadie sospecharía que su fuente yacía debajo de sus pies. La ventilación era más complicada. Demasiado poco aire y la habitación se convertiría en un ataúd propio demasiado y sangraría calor más rápido de lo que podía reemplazarlo. Talló un estrecho conducto que corría en ángulo lejos de la cámara, emergiendo en un matorral detrás de la casa donde podía disfrazarse como nada más que un agujero en un tocón podrido. Probó el flujo con una llama de vela, observando la punta inclinarse suavemente hacia la abertura, y hizo pequeños ajustes hasta que el tiro se sentía correcto. Todo el tiempo, la presión del hombre de la madera se apretaba. Elías regresó del pueblo una tarde para encontrar a un extraño parado junto a su cerca, botas hundidas en el barro, estudiando la casa con curiosidad abierta. El hombre asintió una vez y se alejó sin una palabra. Más tarde esa semana, llegó otra carta, esta con el tono de un ultimátum envuelto en lenguaje sobre seguridad y cumplimiento. Elías no respondió. No podía permitirse distracciones. Cada ladrillo tenía que ser perfecto, cada junta tenía que sostener. La trampilla consumió casi una semana de trabajo cuidadoso. Talló las tablas para que el grano corriera ininterrumpido a través de la abertura, envejeció la madera nueva con sal y vinagre hasta que coincidiera con el piso circundante, y ajustó las bisagras de tal manera que la puerta pudiera levantarse desde abajo sin dejar ninguna señal desde arriba. Cuando terminó, se paró en la habitación principal y miró el piso hasta que sus ojos se emborronaron. Incluso sabiendo exactamente dónde mirar, tuvo que agacharse y pasar sus dedos a lo largo de las costuras para encontrar los bordes. Para cuando la primera tormenta de nieve real espolvoreó los campos, Elías Rivers había abastecido la cámara con estantes de frascos y sacos, apilado leña en la esquina y colocado un colchón delgado contra la pared lejana. Descendió la escalera una tarde, cerró la trampilla sobre su cabeza y encendió la estufa por primera vez. La llama prendió y creció constante, y mientras el calor se extendía a través del ladrillo, sintió un thrill quieto que era casi miedo. Por primera vez, no estaba solo esperando. Estaba probando. El norte no anunciaba el invierno con ceremonia. Se acercaba día a día, robando pequeñas misericordias hasta que Elías Rivers ya no podía recordar que se sentía despertar sin rigidez en los dedos o salir sin prepararse para el dolor. Las primeras heladas duras llegaron a principios de noviembre, un brillo quebradizo en cada hoja de hierba, luego las noches en que el cubo de agua se congelaba sólido en la cocina si olvidaba traerlo adentro. Tomó esos signos como confirmación de que su trabajo no había llegado a un momento demasiado pronto. Sin embargo, no era solo el frío lo que lo inquietaba. Había un cambio en la forma en que la tierra se comportaba, sutil al principio y luego inconfundible. Los pájaros desaparecieron de los setos semanas antes de lo habitual, su charla matutina reemplazada por un silencio que presionaba contra los oídos. El caballo de su vecino comenzó a espantarse ante nada, negándose a cruzar el terreno bajo cerca del río, su aliento humeando salvajemente como si sintiera un depredador que nadie podía ver. Incluso el viento había adquirido una calidad diferente, más afilada, cargada con una nieve seca que caía como vidrio en polvo y picaba cualquier piel expuesta. Elías observaba estos signos con la atención cautelosa de alguien que había sobrevivido notando lo que otros descartaban. Probaba la puerta de la habitación de invierno cada noche, levantándola desde abajo y cerrándola de nuevo, cronometrándose para asegurarse de que podía sellarla sin dejar más que un soplo de frío en la cámara. Reforzó la escalera, agregando un refuerzo extra para que sostuviera no solo su peso, sino el de alguien más débil, alguien que podría necesitar ser bajado en lugar de bajar. La presencia del hombre de la madera rondaba al borde de sus pensamientos. La oferta final llegó una tarde gris, entregada por un chico que parecía aliviado de deshacerse de ella. La carta era breve, el lenguaje despojado de cortesía. No habría más demoras, la tierra cambiaría de manos por acuerdo o por decreto. Elías la dobló con las otras, una colección de amenazas, y la deslizó de vuelta en el baúl. Lo que sucediera en primavera tendría que esperar.
El invierno venía para todos ellos, y el invierno no respetaba contratos. Pasó los últimos días claros apretando cada cabo suelto. Envolvió la abertura del conducto en malla fina para mantener fuera la nieve a la deriva, luego construyó una pequeña tapa de chatarra sobre ella, angulada para que el viento la limpiara en lugar de empacarla. Agregó un segundo estante para comida, esparciendo sus provisiones para que si un frasco se rompiera, no lo perdiera todo. Probó la estufa en su quema más baja, aprendiendo el ritmo del amortiguador, como coaxear un calor constante de la llama más pequeña. La primera tormenta seria golpeó sin aviso. No era la gran ventisca que recordaría más tarde, pero fue suficiente para llevarlo a la habitación de invierno por un día entero. Se sentó allí con la lámpara encendida y la estufa murmurando suavemente, escuchando el viento golpear la casa arriba, y se maravilló de la diferencia. La cámara se mantenía a una temperatura que se sentía casi gentil comparada con la habitación amarga arriba. Cuando subió de nuevo la mañana siguiente, llevó consigo una certeza que nunca había conocido antes. Había construido algo que podía durar más que el cielo. Los días que siguieron fueron una larga vigilia inquieta. El frío se profundizaba, luego se aliviaba, luego regresaba con mayor fuerza, una serie de fintas que parecían diseñadas para arrullar a los descuidados en complacencia. Elías no se permitió ese lujo. Se levantaba cada mañana con la sensación de que estaba parado al borde de un acantilado, mirando una niebla que ocultaba tanto peligro como alivio. Notó la forma en que las nubes colgaban bajas y pesadas sobre la línea de árboles, la forma en que el aire presionaba contra sus senos como si el mundo estuviera tomando una larga respiración. En la víspera de la tormenta que cambiaría todo, los signos eran imposibles de ignorar. La temperatura cayó 20 grados en una sola tarde. El cielo adquirió un matiz metálico, un reflejo opaco que hacía que la nieve brillara faintly incluso antes de que comenzara a caer. El viento se calmó a nada al atardecer, dejando atrás un silencio tan completo que se sentía escenificado. Elías se paró en su porche y escuchó esa quietud con el corazón en la garganta. La había encontrado antes, años atrás en otro lugar. La calma que viene cuando la atmósfera ha terminado de arreglarse para la violencia. Entró y encendió la estufa en la habitación de invierno una última vez antes del descenso. No se apresuró. Empacó una pequeña bolsa con calcetines extra y los cuadernos de su abuelo, luego se pausó en el umbral entre la habitación en la que había vivido y la que esperaba que lo salvara. Por un momento, se preguntó cuántos hombres habían estado en encrucijadas similares, confiando en agujeros en la tierra y el conocimiento transmitido a través de generaciones cuando el mundo arriba se había vuelto inhabitable. Cuando cerró la trampilla sobre su cabeza esa noche, lo hizo con la convicción tranquila de que podría no abrirla de nuevo por días. La tormenta no llegó como suelen llegar las tormentas, con un oscurecimiento gradual del cielo o el suave comienzo de la nieve cayendo. Llegó como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar del norte y toda la violencia almacenada detrás se liberara de una vez. Elías Rivers ya estaba en la habitación de invierno cuando el primer rugido golpeó la casa arriba de él. Lo oyó a través de las capas de madera y ladrillo, un temblor profundo que rodó a través de las vigas y hacia las paredes alrededor de él. La lámpara parpadeó, el polvo se filtró del techo en un velo gris fino. Por un momento pensó en subir de nuevo, en verificar el techo o la ventana cerca de las ventanas, pero el segundo rugido vino más fuerte, acompañado por un sonido como el rasgado de lona, y supo que la decisión ya había sido tomada por él. La trampilla se quedó cerrada, la tormenta ahora era la dueña de todo lo que yacía arriba. En minutos, el mundo más allá de las paredes de ladrillo dejó de existir como algo reconocible. El viento gritaba por el conducto de ventilación con una voz tan feroz que parecía casi viva, no en una sola dirección sino en muchas, girando y chocando, buscando debilidades en la casa que Elías había pasado su vida reparando. La temperatura en la cámara bajó ligeramente mientras el sistema se ajustaba, el ladrillo absorbiendo el frío del influjo repentino de aire, pero se estabilizó rápidamente. Alimentó la estufa con un solo palo de madera y vio la llama florecer, confortado por su persistencia terca. El tiempo perdió su forma familiar. Las horas que siguieron no se marcaron por relojes o luz del día, sino por sonido. Estaba el trueno de árboles cayendo en la distancia, un estruendo hueco que resonaba a través de la tierra misma. Estaba el crack de algo grande cediendo, quizás un granero o una sección de techo, el ruido distorsionado por la tormenta hasta que podría haber sido cualquier cosa. Una vez oyó lo que podría haber sido un grito, delgado y distante, y presionó sus palmas contra sus oídos hasta que el sonido desapareció.
Había esperado soledad, quizás incluso alivio al estar oculto mientras el mundo se desgarraba. Lo que no había esperado era el golpe. Al principio fue tan débil que pensó que era parte de la tormenta, un ritmo aleatorio en el caos arriba. Luego vino de nuevo, más insistente, un patrón que ningún viento podía producir. Se levantó de su taburete y subió la escalera, colocando su oreja contra la parte inferior de la trampilla. Contuvo el aliento y escuchó. El golpe regresó, seguido por un sonido que no era del todo una voz pero lo suficientemente cercano para congelarlo donde estaba. Abrió la puerta solo una fracción, lo suficiente para ver el borrón blanco más allá, y fue recibido por una ráfaga de frío que le robó el aliento. Una figura cayó hacia adelante a través de la abertura, colapsando a sus pies en un enredo de miembros y nieve. Era un hombre que reconocía vagamente, un peón de granja de la carretera, su cara una máscara de hielo y agotamiento, sus manos crudas y sangrando. Elías lo arrastró hacia la cámara y cerró la puerta, sellando la tormenta con una finalidad que resonó como un disparo en el espacio confinado. El hombre no podía hablar al principio. Temblaba violentamente, los dientes castañeteando tan fuerte que Elías temía que se rompieran. Elías se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor del extraño, lo sentó junto a la estufa y alimentó el fuego más generosamente de lo que se había permitido antes. Tomó varios minutos antes de que el temblor se aliviara lo suficiente para que el hombre formara palabras. La casa de su familia había perdido el techo. Habían intentado llegar al vecino más cercano y perdido el rastro en yardas. Había estado vagando a ciegas cuando vio humo, humo real, no el fantasma pálido que la mayoría de las chimeneas producían en ese frío. Lo había seguido como si fuera un faro. Apenas lo habían asentado cuando el golpe vino de nuevo, más fuerte ahora, frenético. Elías no dudó. Abrió la puerta y fue recibido por una pared de blanco tan espesa que no podía decir dónde terminaba el cielo y comenzaba el suelo. Formas se movían dentro de ella, resolviéndose lentamente en personas inclinadas contra el viento. Una mujer con un niño aferrado a su pecho, otro niño medio arrastrando a un hermano menor cuyos botas se habían congelado a sus pies, un hombre cuya barba estaba cubierta de hielo tan grueso que parecía piedra. Bajaron la escalera uno por uno, Elías sosteniéndolos mientras resbalaban, arrastrándolos a la cámara y cerrando la puerta de nuevo tan rápido como podía. La nieve lo siguió adentro, una capa delgada en los escalones, pero la habitación la tragó, el calor convirtiéndola en agua que se filtró en el piso de grava en lugar de persistir. Vinieron más. La cámara que había sido diseñada para un hombre se llenó de cuerpos, con aliento y miedo y el inconfundible olor a lana húmeda. La gente se presionaba contra las paredes de ladrillo, se sentaba en el piso, se apoyaba en estantes que gemían bajo el peso de una compañía no intencionada. Elías contó sin querer, un hábito nacido de sus preparaciones cuidadosas, y alcanzó 9 antes de perder la cuenta. La tormenta no se calmó. Aullaba con una persistencia que desafiaba el agotamiento, como si el aire mismo hubiera sido herido y no pudiera dejar de gritar. Dentro, los desafíos se multiplicaban. El aire se volvió espeso a pesar del conducto, pesado con humedad de la nieve derritiéndose y el aliento humano. Elías ajustó el amortiguador, arriesgando un toque de frío por el bien del oxígeno, luego observó ansiosamente mientras la llama respondía. Racionó la comida sin ceremonia, rompiendo pan duro en pedazos más pequeños, pasando frascos por la línea y confiando en que los otros tomaran no más de lo que necesitaban. El sueño vino en fragmentos. La gente dormitaba erguida, cabezas cayendo sobre hombros que pertenecían a extraños. Los niños gimoteaban en sus sueños, el sonido cortando a través del murmullo bajo de la tormenta como el filo de una cuchilla. El hombre que había llegado primero, ahora descongelado y lúcido, lloraba en silencio con la cara en las manos, su grito tan ruidoso en la pequeña habitación como cualquier grito. En algún punto durante lo que debía haber sido la segunda noche, la cámara se llenó de humo. Salía de la estufa en espirales perezosas que se aferraban al techo y flotaban hacia abajo, convirtiendo la luz de la lámpara en un borrón brumoso. Elías sintió pánico apretar su pecho, el conocimiento de que el sistema en el que había confiado estaba fallando en el peor momento posible. Subió la escalera y abrió la puerta lo suficiente para limpiar el tubo, sus dedos entumecidos en segundos mientras raspaba hielo del pasaje de ventilación oculto con un largo de alambre. Cerró la puerta de nuevo y se deslizó por los peldaños, tosiendo la habitación un coro de respiraciones rasposas detrás de él. Lentamente, el aire se aclaró. Lentamente, el miedo se calmó. Afuera,
la tormenta rugía indiferente a su lucha. Dentro, 9 vidas se equilibraban en el borde de un diseño dibujado por un hombre muerto hace mucho y traído a la vida por un hombre que se había negado a irse. Cuando por fin el viento comenzó a flaquear, nadie confió en ello. El silencio que siguió fue demasiado abrupto, demasiado completo. Elías esperó horas antes de atreverse a acercarse a la puerta de nuevo, escuchando el regreso del aullido, el truco de calma que a veces precedía a un segundo asalto. Solo cuando la quietud persistió subió la escalera y presionó su palma contra la madera, sintiendo no el cuchillo de frío que había esperado, sino un frío amortiguado que insinuaba un fin. Levantó la puerta y dejó que la luz cayera. La luz que se derramó a través de la trampilla abierta no se parecía a la mañana como Elías Rivers la recordaba. Era demasiado afilada, demasiado blanca, despojada de las transiciones gentiles que usualmente acompañaban el amanecer. Subió la escalera con cautela, sintiendo la madera debajo de sus botas flexionarse de manera familiar, y cuando empujó su cabeza por encima del piso, se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La nieve rodeaba la casa en paredes esculpidas que alcanzaban más alto que las ventanas, suaves y brillantes, moldeadas por el viento en curvas que parecían deliberadas en lugar de caóticas. El porche había desaparecido, borrado debajo de una ola congelada, y el camino que una vez había pasado por su puerta era indistinguible de los campos más allá. Detrás de él, los otros siguieron uno por uno, emergiendo en el resplandor con la hesitación de personas que habían estado ocultas demasiado tiempo. Los niños protegían sus ojos. Los adultos se paraban en silencio aturdido, su aliento plumeando en el aire azul. El hombre que había sido el primero en llegar a la puerta de Elías cayó de rodillas en las tablas deformadas del piso, presionando su frente contra la madera como para asegurarse de que era real. La casa había sufrido pero no se había rendido. Una sección del techo se había hundido bajo el peso de la nieve y las ventanas habían reventado, dejando sus marcos cubiertos de hielo. Sin embargo, la trampilla yacía abierta e unobstruida, el viento habiéndola limpiado mientras enterraba todo lo demás. Elías miró ese rectángulo estrecho en el piso, la puerta improbable que había mantenido 9 vidas intactas, y sintió un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el frío. Se desplegaron a través del paisaje enterrado, llamando nombres en la quietud, escuchando cualquier respuesta que pudiera surgir de debajo de los montones. Elías se movió con ellos, aunque no hablaba, sus ojos tomando la forma en que formas familiares se habían reducido a montones anónimos. Un granero yacía doblado sobre sí mismo como un insecto roto, sus vigas astilladas, los cuerpos de ganado congelados donde habían estado. Las puertas estaban bloqueadas por nieve compactada tan fuertemente que tenía que ser cortada con hachas. En un patio, una mujer fue encontrada acurrucada contra una cerca, sus brazos envueltos alrededor de sí misma, el gesto de supervivencia preservado en hielo. En otro, un hombre yacía medio dentro de su propia puerta, su mano extendida hacia el calor que había estado solo a pasos de distancia. El conteo de los muertos vino lentamente, cada nombre un golpe que dejaba el pueblo más quieto que antes. 23 vidas se confirmaron perdidas, y aún había aquellos no contabilizados, los desaparecidos cuya ausencia colgaba más pesada que cualquier certeza. El grid llenó cada espacio que el viento había limpiado, su presencia tan tangible como los montones. 2 días después de la tormenta, el hombre de la madera llegó. Su abrigo aún estaba fino, sus botas pulidas, y parecía una figura fuera de lugar en una ruina. Su propia casa estaba intacta, un contraste marcado con la devastación alrededor, pero sus graneros habían colapsado, su ganado perdido, sus ganancias borradas en una sola noche. Cuando se enteró de que 9 personas habían sobrevivido debajo del piso de Elías, algo frágil se rompió en su rostro. Encontró a Elías en el patio, acarreando tablas de los escombros, y habló con una furia que parecía necesitar una audiencia. Habló de responsabilidad, de advertencias que deberían haberse dado, de cómo un hombre que se salvó a sí mismo debería haber salvado al pueblo. Las palabras eran afiladas y altas, y por un momento Elías sintió de nuevo el viejo aislamiento, la sensación de ser pesado y encontrado insuficiente en un lugar que nunca lo había aceptado del todo. Pero no respondió con ira. Contó lo que pudo sin adornos. Había preparado, había abierto su puerta, no había rechazado a nadie. La voz del hombre de la madera se elevó en respuesta, pero no encontró el terreno que necesitaba. Las personas que habían sobrevivido en la habitación de invierno se acercaron, formando una línea no hablada entre el acusador y el acusado. No gritaron, hablaron nombres. Hablaron de niños que estaban vivos porque un agujero en la tierra había estado esperando.
Hablaron de respiraciones aún siendo tomadas en pulmones que deberían haberse congelado. Su gratitud no suplicaba comprensión, simplemente existía, innegable. La confrontación terminó no con triunfo sino con agotamiento. El hombre de la madera se alejó, su autoridad disminuida por una fuerza que no podía comandar ni comprar. La multitud se dispersó lentamente, el trabajo de supervivencia llamándolos de vuelta a las piezas rotas de sus vidas. Elías no descansó. Se movió de casa en casa, instalando estufas, ayudando a cavar entradas, levantando vigas donde otros carecían de fuerza. Compartió comida hasta que sus estantes estuvieron casi vacíos, confiando en que la habitación de invierno había sido construida no como una fortaleza sino como un puente entre necesidad y esperanza. Por la noche, regresaba solo a la cámara, ahora quieta y vacía, y escuchaba los ecos de voces que aún parecían aferrarse al ladrillo. La tormenta había terminado, pero su historia apenas comenzaba a contarse. La primavera no llegó a los bosques del norte con celebración. Llegó lentamente, en incrementos renuentes, como si la tierra misma no estuviera segura de si era seguro ablandarse de nuevo. La nieve se retiraba unas pulgadas a la vez, revelando el déquil que la tormenta había ocultado y luego cubriéndolo de nuevo en aguanieve cuando las noches se congelaban. Para Elías Rivers y los otros, esas semanas fueron una temporada de labor más agotadora que la ventisca misma. La supervivencia había sido solo el primer acto, la reconstrucción demandaba algo más profundo que resistencia. Demandaba creencia. La gente comenzó a venir a su casa casi tan pronto como los caminos se volvieron transitables, primero por curiosidad y luego con intención. Se paraban en su puerta torpemente, sombreros en mano, haciendo preguntas que nunca habrían visto un mes antes. Elías les mostraba la trampilla sin ceremonia, levantándola para que pudieran mirar la cámara forrada de ladrillo debajo del piso marcado. No embellecía la historia de la tormenta o de esos días bajo tierra. Señalaba las paredes, la estufa, el conducto, y hablaba solo de lo que había funcionado y lo que casi había fallado. La idea se extendió más rápido de lo que podía haber imaginado. Hombres que nunca habían colocado un ladrillo antes comenzaron a cavar debajo de sus cocinas y graneros, midiendo profundidades con cinta prestada y marcando caminos de ventilación en tiza sobre madera áspera. Elías se encontró moviéndose de propiedad en propiedad, explicando los principios que había aprendido de su abuelo y refinado a través del miedo. Insistió en ciertos detalles. En la importancia de la profundidad, en la trampilla invisible, en la necesidad de conductos que no se obstruyeran bajo la nieve. Simplificó donde pudo, sabiendo que no todos tenían la paciencia o las herramientas que él había poseído. Su habitación de invierno había sido una prueba de concepto, ahora tenía que convertirse en un patrón que otros pudieran seguir. El hombre de la madera no desapareció, pero su presencia cambió. Intentó reanudar sus compras discretamente, enviando intermediarios para sondear a aquellos que habían perdido más en la tormenta. Las ofertas se encontraron con cautela que no esperaba. Personas que una vez midieron su valor en acres ahora lo midieron en seguridad. Cuando eventualmente comenzó a cavar debajo de su propio granero, alegando que era para los animales, Elías no pudo evitar notar cuán grande crecía la cámara, como sus proporciones sugerían refugio para más que ganado. No dijo nada. Algunos reconocimientos no se hablaban en voz alta. A medida que el verano calentaba la arcilla y hacía la excavación más fácil, el sonido de pala se convirtió en una constante a través del valle. La tierra se abrió en docenas de lugares, cada pozo una declaración de que el próximo invierno no los encontraría tan desprevenidos. Elías comenzó a mantener notas propias, no con la secreto apretada de los diarios de su abuelo, sino con la claridad de alguien que sabía que las palabras serían compartidas. Escribió de errores cometidos, de conductos que se helaban y tenían que ser redirigidos, de pisos que se hundían cuando las vigas estaban demasiado separadas. Convirtió su experiencia en guía, no teoría sino instrucción nacida de una habitación que había sostenido cuando todo lo demás falló. El cambio en su propia vida fue sutil al principio. Notó que la gente ya no desviaba los ojos cuando pasaban por él en el camino. Los niños saludaban, el tendero apartaba suministros que pensaba que Elías podría necesitar sin ser preguntado. Su casa, una vez un símbolo de aislamiento, se convirtió en un punto de referencia, un lugar que la gente mencionaba al dar direcciones como si fuera un landmark en lugar de una curiosidad. La habitación de invierno permaneció como había sido en la noche en que lo salvó. Elías resistió el impulso de agrandarla, de convertirla en algo más cómodo.
Era suficiente como era, un recordatorio de la línea entre necesidad y exceso. Cuando descendía a ella solo, lo hacía no por miedo sino por respeto, tocando el ladrillo con la misma reverencia que una vez reservó para las páginas de los cuadernos de su abuelo. Para cuando los primeros indicios de otoño regresaron, el valle había cambiado. Las chimeneas aún humeaban, las cercas aún se reparaban con lo que estuviera a mano, pero debajo de muchos pisos ahora yacían habitaciones que nadie habría imaginado un año antes. La tierra que había intentado matarlos había sido respondida en especie, no con defiance sino con comprensión. Elías se paró una tarde al borde de su propiedad, viendo el sol ponerse detrás de los árboles, y sintió una satisfacción tranquila a sentarse en él. No había buscado ser un líder. Solo había querido vivir. Sin embargo, al tallar un espacio debajo de su propia vida, había dado a otros una forma de permanecer donde estaban, de rechazar la erosión constante que había expulsado a tantos. La tormenta que les había quitado tanto nunca sería olvidada, pero ya no sería la única historia que contaran. En las estaciones por venir, cuando los primeros copos de nieve cayeran y el viento comenzara a elevarse, las familias mirarían las puertas ocultas en sus pisos y recordarían al hombre que había confiado en la tierra para sostenerlo cuando el cielo no podía. Si esta historia te conmovió, no la dejes terminar aquí. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y las otras historias ocultas esperando ser contadas. Mira los videos siguientes para ver qué más se descubrió en lugares donde nadie pensó mirar y comparte este video con alguien que ama historias reales de supervivencia.